Bienvenidos a Hechizos, Oraciones y Rituales. Hoy vamos a descubrir juntos el significado de coral, un nombre lleno de energía, belleza y simbolismo que conecta con la fuerza del mar y con la espiritualidad profunda que guardan las piedras preciosas y los elementos de la naturaleza. Si te apasiona conocer el origen, la personalidad y los mensajes ocultos que hay detrás de los nombres, quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy te sorprenderá. Coral es un nombre femenino de origen latino, cuyo significado se encuentra profundamente ligado a la naturaleza y a la espiritualidad. En la antigüedad, la palabra coral se utilizaba para designar a una piedra preciosa muy valorada, considerada un amuleto de amor, protección y fuerza espiritual. Su forma más avanzada en latín es corallium, pero a su vez proviene de una lengua semítica y también guarda una fuerte conexión con el término griego corallion, que literalmente significa coral. Desde tiempos muy antiguos, diferentes culturas han visto en el coral un símbolo de vida, energía y poder místico. Se creía que esta piedra tenía la capacidad de alejar el mal de ojo, proteger contra las energías negativas y atraer el amor verdadero. No es casualidad que el nombre coral haya sido adoptado como una forma de transmitir todas esas virtudes a la persona que lo porta. Muchos estudios y monografías sobre el origen y significado de los nombres coinciden en que coral es un nombre que despierta gran interés, ya que combina lo misterioso del mar con lo sólido y eterno de la piedra. Esto hace que no sea solo un nombre, sino también un concepto cargado de simbolismo espiritual y emocional. Podemos entender su significado de varias maneras. Piedra marina, haciendo referencia a su conexión con el océano, la vida y la energía del agua. Nombre por la piedra del mismo nombre, como un tributo a este elemento natural considerado mágico. Mujer dura como una piedra, que refleja fortaleza, resiliencia y la capacidad de enfrentar las adversidades con firmeza. Además, el nombre coral suele asociarse con personas de gran sensibilidad artística, amor por la belleza y una profunda conexión con la naturaleza. También representa una dualidad interesante, por un lado, la ternura y el amor que transmite su vínculo con el corazón y los sentimientos, y por otro, la dureza y protección que simboliza la piedra como amuleto de fuerza y resistencia. ¿Cuál es el significado de coral? Lo primero que viene a la mente al escuchar este nombre es la imagen del mar, con toda su fuerza, misterio y belleza. El coral, como piedra preciosa, siempre ha estado relacionado con la naturaleza marina, y es precisamente esa conexión la que convierte a coral en un nombre tan especial y encantador para darle a una niña. Desde el inicio transmite frescura, vitalidad y una energía única que nos remite a lo natural y lo espiritual. Cuando el término evoluciona al griego, adquiere significados aún más interesantes, se relaciona con la palabra corallón, que se interpreta como piedrita o guija, utilizada en la antigüedad para referirse al coral marino. Este detalle le da un matiz poético, pues no solo hace referencia a una piedra en sí, sino a la idea de algo pequeño pero valioso, que con el tiempo se convierte en un símbolo de belleza y resistencia. Quienes llevan el nombre de coral suelen ser mujeres de carácter fuerte, orgullosas y seguras de sí mismas. Una de sus características más notorias es que, cuando se equivocan, les cuesta aceptar su error, pero esa misma firmeza las impulsa a luchar hasta alcanzar sus objetivos. Son mujeres determinadas, capaces de superar pruebas difíciles y de levantarse con más fuerza cada vez que la vida las pone a prueba. La perseverancia es una de sus mayores virtudes. Coral no se rinde fácilmente. Tiene un gran autocontrol, disciplina y una mente clara para organizar su vida y cumplir lo que se propone. Estas cualidades la convierten en alguien confiable, constante y con una gran capacidad de liderazgo. Sin embargo, también existe un rasgo muy humano en su personalidad. Las mujeres llamadas coral sienten una profunda necesidad de reconocimiento. Les encanta ser el centro de las miradas, destacar y brillar en cada espacio donde se encuentran. Necesitan sentirse queridas, valoradas y admiradas. De lo contrario, pueden llegar a experimentar inseguridad o pensar que no son lo suficientemente apreciadas. Esa búsqueda de protagonismo no es algo negativo, sino un reflejo de su deseo de compartir con el mundo la fuerza y la luz que llevan dentro. En definitiva, coral es un nombre que combina el poder del mar, la solidez de la piedra y la energía femenina. Representa tanto la dulzura de la belleza natural como la dureza y firmeza de un carácter fuerte. Una mujer llamada coral no pasa desapercibida, siempre deja huella y marca la diferencia en la vida de quienes la rodean. ¿Cuáles son las características de coral?
Las mujeres llamadas coral poseen una personalidad fascinante y compleja, llena de matices que las convierten en personas únicas y difíciles de olvidar. Son mujeres inteligentes y creativas. Desde pequeñas muestran una gran capacidad para observar el mundo con curiosidad y aprender con rapidez. Tienen un talento natural para el arte, la escritura o cualquier actividad que despierte su imaginación. Coral ha nacido para vivir una vida en la que reine la armonía, la paz y la búsqueda de la belleza en las cosas simples de la vida. Tienen un temperamento fuerte. Aunque suelen ser tranquilas, cuando sienten que algo no es justo o que alguien es tratado de manera incorrecta, sacan a relucir un carácter firme y decidido. No soportan las injusticias, y en esos momentos muestran toda su fuerza interior. Son autoritarias, pero muy emprendedoras. A veces pueden parecer un poco dominantes o estrictas, sobre todo cuando se trata de defender sus ideas. Sin embargo, esta cualidad va de la mano con su espíritu emprendedor. Coral sabe el valor del trabajo duro, la disciplina y la perseverancia, lo que la convierte en alguien capaz de alcanzar grandes metas. Pueden parecer duras, pero tienen un corazón noble. En ocasiones, su carácter decidido hace que algunas personas las perciban como mujeres frías o incluso déspotas. Sin embargo, detrás de esa fachada fuerte, Coral guarda un corazón de oro, lleno de bondad, nobleza y una sensibilidad extraordinaria. En el amor, son intensas y pasionales. Suelen ser posesivas y celosas, lo que puede ocasionar problemas en sus relaciones. No siempre logran mantener vínculos largos porque se aburren con facilidad si sienten que no hay emoción o crecimiento. Sin embargo, cuando verdaderamente se enamoran, entregan lo mejor de sí mismas y protegen con fuerza a la persona amada. Son reflexivas en lo sentimental. Aunque desean amar y ser amadas, también sienten miedo de entregar su corazón a la persona equivocada. Por eso se cuidan mucho, analizan las situaciones con detenimiento y no suelen abrirse de inmediato. Prefieren asegurarse de que la relación valga la pena antes de dar un paso tan importante. En el ámbito laboral, destacan por su inteligencia. Coral es brillante en el trabajo, comunicativa con sus compañeros y siempre aporta ideas creativas para mejorar el ambiente laboral. Les encanta proponer, innovar y fomentar un entorno de amistad y colaboración, ya que creen que un buen ambiente es clave para el éxito colectivo. Profesionalmente tienen gran versatilidad. Una mujer llamada Coral podría destacar en áreas como la docencia, la escritura, la bibliotecología, la organización de eventos, la comunicación y hasta en conferencias. Son excelentes secretarias, buenas administradoras y, gracias a su carisma, pueden convertirse en grandes líderes. La familia es su mayor tesoro. Coral es muy apegada a sus seres queridos. Para ella, la familia y los amigos representan su pilar más importante y siempre busca cuidarlos, protegerlos y compartir momentos con ellos. Disfruta de las reuniones y celebraciones. Tiene un espíritu alegre y hospitalario, le encanta organizar fiestas, cenas y encuentros familiares. Es una gran anfitriona, sabe hacer sentir a los demás cómodos y siempre busca que las personas que la rodean se sientan queridas y valoradas. En resumen, Coral es una mujer inteligente, sensible y fuerte, capaz de destacar en cualquier ámbito de su vida. Aunque puede parecer autoritaria o celosa en ocasiones, lo que realmente la define es su bondad, creatividad y amor por la familia, cualidades que la hacen brillar con luz propia. El nombre Coral en otros idiomas. El nombre Coral no solo es hermoso en español, sino que también tiene variantes interesantes en otras lenguas que lo hacen sonar igual de delicado, elegante y lleno de simbolismo. Su raíz ligada al latín y al griego le ha permitido expandirse y adaptarse en diferentes culturas, conservando siempre la esencia de su relación con el mar y con la piedra preciosa que le da origen. En italiano, encontramos la variante corallina, que transmite una sonoridad más suave y romántica. En Italia, este nombre se asocia con la belleza mediterránea y con la tradición de utilizar nombres inspirados en elementos naturales, especialmente aquellos relacionados con el mar. En español, se conserva la forma simple y directa Coral, que es muy apreciada por su musicalidad breve y por su relación con lo exótico y lo natural. En países hispanohablantes, es un nombre poco común, lo que lo hace aún más especial y distintivo. En catalán, aparece como Coral, con una ligera variación en la grafía que le da un aire más moderno y estilizado. Esta forma también refleja la influencia de adaptaciones más contemporáneas del nombre. En francés, aunque no es muy frecuente, puede encontrarse como Coralie, una variante dulce y melódica,
que mantiene la raíz del coral pero con el característico estilo sonoro del idioma francés. En inglés, aunque suele conservarse como coral, en algunos casos se asocia a nombres derivados como coraline, popularizado en la literatura y el cine, lo que le añade un matiz mágico y misterioso. En portugués, también se utiliza la forma coral, aunque no es muy común, y suele tener un uso más literario o poético. Gracias a estas variantes, el nombre coral puede encontrarse en distintos lugares del mundo, siempre conservando la esencia de su significado, la fuerza, la protección y la belleza del mar transformada en un nombre propio. Onomástica o santoral de coral. El nombre coral también tiene un lugar especial dentro del calendario religioso y espiritual. Aunque no es un nombre que aparezca con gran frecuencia en los santos tradicionales, sí se le han asignado fechas importantes para su celebración, lo que lo convierte en un nombre con raíces tanto culturales como espirituales. El día de la festividad de las mujeres que llevan el nombre coral se celebra el 14 de mayo de cada año. En esta fecha se honra a todas aquellas mujeres que, como la piedra preciosa que inspira su nombre, transmiten belleza, fuerza interior y protección espiritual. Es un día propicio para reflexionar sobre el poder de la naturaleza, el simbolismo del mar y la capacidad que tienen las personas llamadas coral de influir positivamente en la vida de quienes las rodean. Por otro lado, también se reconoce otra fecha dentro del calendario cristiano, el 8 de septiembre, día en el que se celebra el Santo de Coral. Esta jornada tiene una fuerte carga espiritual, ya que coincide con la conmemoración de la Natividad de la Virgen María, una de las festividades más relevantes en la tradición católica. Esta asociación refuerza la idea de que coral es un nombre vinculado a la pureza, la protección divina y la esperanza, cualidades que se reflejan en la personalidad de quienes lo portan. Es importante destacar que, aunque coral no cuenta con una santa directamente reconocida bajo ese nombre, la tradición de vincularlo a estas fechas hace que quienes lo lleven puedan tener un día especial para celebrar su identidad, tanto en lo personal como en lo espiritual. Muchas familias acostumbran en estas fechas a felicitar a las corales, a realizar pequeños homenajes o incluso a ofrecer oraciones de agradecimiento por la vida de esa persona tan especial. De esta forma, la onomástica de coral no solo es un momento de celebración personal, sino también una oportunidad para conectar con el simbolismo de su nombre, fortaleza, belleza, protección y una conexión profunda con lo divino. Numerología del nombre coral. El nombre coral se compone de 5 letras, lo que lo convierte en un nombre breve, pero con un gran poder energético en la numerología. Cada letra tiene una vibración numérica que, al sumarse, revela aspectos profundos de la personalidad y del destino de quienes llevan este nombre. La correspondencia numérica de cada letra es la siguiente: C igual a 3, O igual a 6, R igual a 9, A igual a 1, L igual a 3. Al sumar estos valores, 3, 6, 9, 1, 3 igual a 22. El número maestro de coral es el 22, uno de los más poderosos en la numerología. El 22 no se reduce a una sola cifra, ya que es considerado un número maestro, pero también puede analizarse en su forma reducida. 2, 2 igual a 4. Esto significa que coral tiene una doble influencia energética, tanto del número 22 como del número 4. El número 22 representa el maestro constructor. Es símbolo de alguien con un gran potencial espiritual, capacidad para materializar sueños y transformar su entorno. Las personas con esta vibración suelen tener una gran intuición, visión amplia y una fuerza interior que les permite superar cualquier obstáculo. Llevan en sí mismas el poder de crear, de guiar y de dejar un legado importante. Por otro lado, al reducirse a 4, encontramos que coral también posee las cualidades de la estabilidad, la disciplina y el orden. El número 4 está asociado con la perseverancia, la responsabilidad y el trabajo duro. Esto refuerza la idea de que quienes llevan el nombre coral no solo sueñan en grande, sino que también cuentan con la capacidad práctica para hacer realidad esos sueños. La combinación de estas energías convierte a coral en una persona con un equilibrio entre lo espiritual y lo material. Tiene la capacidad de soñar, proyectar y crear, pero al mismo tiempo sabe organizar, estructurar y mantener sus bases firmes. En lo emocional, el número 22 le otorga a coral una gran sensibilidad y una conexión con los demás, aunque en ocasiones puede sentirse sobrecargada por las expectativas o las responsabilidades. Sin embargo, el número 4 le brinda el carácter fuerte y la estabilidad necesarias para no perder el control y continuar avanzando con seguridad. En lo espiritual, coral posee una energía que inspira confianza en otros. Puede convertirse en una guía,
en una líder o en alguien que aporta luz en los momentos de oscuridad. Su nombre está marcado por la fuerza de lo eterno y lo sólido, al igual que la piedra que lo inspira. ¿Cuál color representa el nombre coral? El nombre coral se asocia directamente con un color muy particular y lleno de energía, el color coral, un tono que se encuentra entre el rojo, el naranja y el rosa. Este matiz no solo refleja la belleza del mar y de los corales marinos, sino que también transmite una vibración única de vitalidad, calidez y sensibilidad. El color coral simboliza la alegría de vivir, la capacidad de adaptarse a los cambios y la fuerza emocional para superar las adversidades. Es un color que combina la pasión del rojo, la energía del naranja y la ternura del rosa, lo que lo convierte en una tonalidad equilibrada y armónica. Para quienes llevan el nombre coral, este color representa la energía de la naturaleza marina, con su misterio, movimiento y belleza. El amor y la sensibilidad, ya que conecta con los sentimientos más profundos y con la capacidad de dar y recibir afecto. La vitalidad y la motivación, impulsando a no rendirse y a mantener siempre la esperanza. La armonía interior, ya que transmite serenidad, equilibrio y una sensación de paz que ayuda a mantener el control emocional. En el plano espiritual, el color coral también está relacionado con la protección y la regeneración, reflejando la misma función que el coral marino tiene en los océanos, al ser un símbolo de vida y refugio. Por esta razón, el color coral se considera el que mejor representa el nombre, pues encierra en sí mismo la fuerza, la dulzura y el equilibrio que caracterizan a quienes lo llevan. Y así hemos descubierto todo lo que envuelve al nombre coral, un nombre lleno de fuerza, belleza y simbolismo. Si este video te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal Hechizos, Oraciones y Rituales, activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido, y regalarnos un me gusta que nos ayuda a seguir creando más videos para ti. Déjame en los comentarios qué te pareció este nombre y si conoces a alguien especial que lo lleve.